Estamos viviendo la era en la que los productos de uso diario podrían estar enfermándonos, pero al menos es un mundo en el que puedes crear agua potable con tu orina mientras comes insectos. Entre las primicias del día de hoy tenemos el estudio que ha encontrado metales en tampones de gigantescas marcas. Por otro lado, ya están desarrollando un prototipo de traje espacial inspirado en Dune, que convierte la orina en agua potable. Y en Singapur ya te puedes alimentar con más de 16 tipos de insectos. Esto a más profundidad aquí en The Ambientalist Project. Un grupo de científicos de la Universidad de Columbia halló más de una decena de metales, incluidos algunos tóxicos, en tampones de las marcas más populares de Estados Unidos y Europa. Los resultados de la investigación fueron publicados esta semana en la revista Environment International. Para el estudio se analizaron las concentraciones de 16 metales como arsénico, cadmio, cobalto, cobre, mercurio, níquel y plomo en 30 tampones de 14 marcas diferentes compradas en grandes minoristas y tiendas físicas de Estados Unidos, el Reino Unido y Grecia. Los investigadores hallaron concentraciones medibles de los 16 metales evaluados, entre ellos el plomo, algo especialmente preocupante ya que no tiene un nivel de exposición seguro conocido. Además, las concentraciones variaron en función de la zona en que fueron comprados, también del material y de la marca. De esta forma, los tampones orgánicos examinados contenían una mayor cantidad de arsénico, mientras que los no orgánicos tenían una concentración mayor de plomo. Asimismo, los artículos de higiene femenina comprados en Estados Unidos presentaban niveles de cadmio, cobalto y plomo más altos que los europeos. De acuerdo con el estudio, es posible que los metales presentes en los tampones se impregnen a ellos durante el proceso de producción de las materias primas que se utilizan en su fabricación. Por otra parte, los investigadores afirman que es necesaria una investigación futura para determinar si estos elementos tóxicos pueden ser absorbidos por el tejido vaginal y traspasarse de allí al torrente sanguíneo. Vamos con la siguiente noticia. Un grupo de científicos está desarrollando un traje espacial que convierte la orina en agua potable. La creación está inspirada en los destiltrajes que vemos usar en los habitantes de Arrakis en Dune. En la película, el traje de cuerpo entero recicla toda la humedad del cuerpo, incluidos el sudor y la orina, y los convierte en material de agua potable. El prototipo de la vida real es como ropa interior hecha de múltiples capas de tela flexible. Hay una taza de silicona que recolecta la orina y se conecta a una bomba de vacío activada por humedad. La bomba se activa en el momento en el que el astronauta comienza a orinar. Luego, el líquido pasa a un sistema de filtración por osmosis, que separa las impurezas y la sal del agua. Así, el astronauta podrá beber agua potable a través de un tubo integrado en el traje espacial. Los detalles del prototipo se publicaron en Frontiers in Space Technology. La idea es que el traje esté listo para su uso antes de que finalice la década en el programa Artemis de la NASA, cuya misión tripulada a la Luna está prevista para el 2026. Actualmente los astronautas solo tienen 1 litro de agua disponible en las bolsas para beber de sus trajes, mencionó Sofía Edling, investigadora de Weill Cornell Medicine y una de las diseñadoras del traje. Esto es insuficiente para los paseos espaciales lunares de mayor duración previstos que podrían durar 10 horas y hasta 20 horas en casos de emergencia. Por lo tanto, el agua reciclada por el traje podría permitir a los astronautas viajar más distancias que sean más largas sin preocuparse tanto por el suministro del agua. Personalmente me parece fascinante cuando se dan estas conexiones de ciencia ficción con la vida real. Las autoridades sanitarias de Singapur aprobaron la venta de 20 especies de insectos como alimentos en un intento por disminuir el consumo de productos con una alta huella de carbono. La cocina de este país asiático se ha destacado a nivel internacional por su capacidad de fusionar todo tipo de sabores y adoptar otros platos del mundo para hacerlos completamente únicos. Sin embargo, es posible que en los nuevos menús empiecen a aparecer todo tipo de platos hechos con insectos, al ser estos una fuente de proteínas. Todo se dio luego de que la Agencia de Alimentos de Singapur le diera luz verde a la comercialización de estos pequeños animales para el consumo humano, pues esto al no presentar un riesgo para la salud.
Estos insectos y productos derivados pueden utilizarse para el consumo humano o como alimento para animales destinados a la producción de alimentos, mencionó la agencia. De esta forma, grillos, langostas, saltamontes, escarabajos, polillas, gusanos y hasta abejas podrán ser consumidos de ahora en adelante en Singapur. La apuesta por comer insectos no es nueva, y varios países tradicionalmente ya lo han hecho. Sin embargo, a través de varios estudios se ha demostrado que podría ser una gran alternativa para reducir las emisiones contaminantes que produce la agricultura y ganadería, y así ayudar a garantizar la seguridad alimentaria en el futuro. ¿Y tú qué piensas acerca de comer insectos? ¿Le darías una chance a esta dieta? Y ya que hablamos de dietas, te dejo este video donde te cuento qué tipo de plantas nos ayudarían a alimentarnos si de repente no tuviéramos luz solar. Así que nos vemos allá.